Muy buenos días, bendiciones. La lectura del día de hoy es 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 23. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruiría a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El devocional de hoy, hermanos, se llama Único Fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. La iglesia de Corintios se caracteriza por la división que se da dentro de ella. El primer capítulo, Pablo ha mencionado este asunto. La iglesia está dividida en 4 grupos: los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolo, los que seguían a Cefas, que es Pedro, y los que seguían a Cristo. Apolos era un cristiano procedente de Alejandría que había predicado en Corintios. Cefa es la forma aramea del nombre de Pedro. El apóstol le dice a los hermanos que no deben gloriarse ni en Apolos ni en Cefa, ni en él, pues ellos son simples colaboradores de Dios. En los versículos 5 y 9, el apóstol pone la imagen del campo de cultivo, en el cual a Pablo se le encargó sembrar y a Apolo regar. Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 11. Nos habla de la predicación de Pablo a los corintios y el inicio de la iglesia en esta ciudad.
Y en los versículos 24 y 28 mencionan la actividad de Apolos en la iglesia. Pablo afirma que ni él es más que Apolo, ni este es más que él. Ambos y todos cuantos sirven al cuerpo de Cristo son simples colaboradores de Dios, de tal modo que no tienen nada de qué jactarse. Por lo tanto, los hermanos tampoco deben vanagloriarse de ser seguidores de ellos. El único fundamento en el cual deben sentirse orgullosos de estar afirmados en Cristo. En el capítulo 3, 9b, 17, Pablo desarrolla la imagen de la construcción. La iglesia es un edificio de Dios que requiere ser construido y en cuya construcción intervienen muchas personas, pero tanto en caso del campo sembrado como el del edificio construido, la grandeza jamás será de los que siembran o riegan o edifican, sino de Dios. La iglesia del Señor, no de ningún ser humano, no por muy destacado que llegue a ser dentro de ella. Por eso ningún cristiano debe ufanarse por ser de la iglesia de fulano de tal, sino por ser un hijo de Dios por su fe en Cristo, quien es el único fundamento válido. Quien trate de edificar la iglesia sobre otro fundamento se equivoca, pues edificará otra cosa menos la iglesia de Cristo. Al parecer había en la iglesia de Corintio un falso maestro que estaba tratando de edificar sobre aquel fundamento que puso Pablo. Para recordar, la iglesia de Cristo, no de ningún pastor o líder religioso, debemos cimentarnos en Cristo, que es la única piedra aprobada por Dios. Isaías 28, 16 y Pedro 24, capítulo 2, del 4 al 6. Si nuestra confianza está puesta en otro fundamento, por más atractivo que nos parezca, no tiene validez. Afirmemos nuestra vida en Cristo, el único fundamento aprobado por Dios, y jamás seremos avergonzados. Gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa y hermosa que tú todos los días de nuestra vida nos das con estos devocionales. Yo quiero darle las gracias a los pastores y al hermano Ubaldo por haberme dado esta oportunidad de hoy hacer el devocional. Y quiero orar dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por habernos guiado, porque Él siempre está con nosotros, porque nosotros debemos ser esa roca fuerte. Nosotros, a pesar de las circunstancias, debemos siempre estar con nuestro Padre Celestial, afirmados en su fe, afirmados en todo lo que Él nos da, con la confianza de que nuestro Padre Celestial es el que nos guía, siendo una iglesia fuerte como una roca. Entonces, gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que nos das. Gracias por este nuevo día. Gracias por mis hermanos. Y gracias por las bendiciones que día a día tú nos das, Señor. Amén.